Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del problema 15.9 del libro Física Type en séptima edición. Acá que nos estarán enunciando. Resulta que un pistón de 20 kilogramos descansa sobre una muestra de gas en un cilindro de 8 centímetros de diámetro. Exacto, entonces, el pistón estará dentro del cilindro, claramente. ¿Cuál es la presión manométrica sobre el gas y cuál es la presión absoluta? También ahí mismo. Entonces, ¿cuáles serían los datos del problema y la representación gráfica? Acá vamos a tener nuestro cilindro con un pistón también de la misma manera, de la misma forma, y acá se nos da aquel pistón que descansa sobre un gas. Y vamos a poseer los siguientes datos. Los datos serían masa, 20 kilogramos, la masa del pistón, claro está. Luego tenemos la D. ¿Qué significa la D? Es el diámetro de aquel cilindro. Y el diámetro sería la distancia de esta esquina a esta otra esquina, de lado a lado. Por lo que entonces serían 8 centímetros o en el sistema internacional de unidades, que necesitamos en metros, sería dividirlo entre 100, lo cual sería 0,08 metros. Ahora, la aceleración gravitacional no nos la enuncian, pero es una constante bien conocida que bajo las condiciones atmosféricas de la Tierra sería de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos una presión atmosférica, también no nos la enuncian, pero es una constante que bajo las condiciones atmosféricas de acá de la Tierra sería de 101,325 kilopascales. Primer paso, lo que vamos a hacer es calcular el área del pistón. El pistón, ¿qué clase de superficie, qué forma tiene para estar dentro de aquel cilindro? Pues va a tener una superficie circular, ¿cierto? Como tiene una superficie circular, ¿cómo se va a calcular el área de aquel círculo, de aquel superficie? Entonces, si el área es igual a pi por radio al cuadrado, también se podría aplicar pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Porque la mitad de un diámetro es el radio. Y si se eleva tanto numerador como denominador, eso es lo que nos da. Ustedes podrían aplicar pi por radio al cuadrado, mientras que yo aplico pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahí ya podemos aplicar una de las dos formas. 0,08 metros elevado al cuadrado sobre 4. Sabemos que 0,08 al cuadrado, ¿cómo sería? Entonces sería multiplicarse a sí mismo. Por ende, 0,0064 metros al cuadrado y se divide entre 4. Acá, mitad de 4 sería 2, mitad de 64, 32, mitad de 2, 1, mitad de 32, 16. Por ende sería 0,0016 por pi, lo cual nos va a dar un valor supremamente bajito, supremamente pequeño. En ese sentido tendríamos 0,005027 metros al cuadrado. Y eso sería para el área el área que contiene aquel pistón en su superficie circular. Ahora, paso 2. Vamos a calcular la presión manométrica. Entonces, para poder calcular la presión manométrica necesitamos una fuerza. Una fuerza que es la fuerza que ejerce el pistón sobre aquel gas. Esa fuerza es vectorial y es igual a masa por aceleración, como sabemos de la segunda ley de Newton. Ahora, la aceleración en este caso sería la aceleración gravitacional, porque ¿quién la ejerce? ¿Una persona, un objeto, un campo? Exacto, sería un campo, pero en este caso sería el campo gravitatorio, que es lo que ejerce aquella aceleración y por tanto produce una fuerza gravitatoria sobre aquel pistón. Tendríamos nosotros una masa de 20 kilogramos por una aceleración gravitacional 9,807 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da un valor de 196 newtons aproximadamente. Entonces, la presión manométrica ahora es el cociente o la división entre la fuerza y el área. ¿El área de qué? Si la fuerza es ejercida por el pistón, el área debe ser acorde al pistón, es decir, el valor que acabamos de encontrar que está ahí en rojo, ahí arriba. Entonces, acá, antes de hacer la división, ¿qué debemos tener en cuenta? Las unidades. Newton a qué es igual. Newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Bien, podemos acá mismo reemplazarlo en la fracción. Tenemos kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Podemos cancelar metro con una dimensión del metro al cuadrado y entonces ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, primero que todo, el cálculo numérico sería de 39.017,3. Ahora, las unidades serían kilogramos sobre segundo al cuadrado sobre metro sobre 1, ya que metro es igual a metro sobre 1 o viceversa, ¿cierto? Aplicando la ley de la oreja, tendríamos que multiplicar los extremos y multiplicar los internos.
Entonces, kilogramo por 1 y segundo al cuadrado por metro. Vamos a colocar acá el metro, vamos a subir acá el 1, pues kilogramo por 1 sería kilogramo. Correcto. Así que acá quitamos estas rayas y nos quedaría aquello mismo, kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Eso se puede simplificar como Pascal. Pascal, que es la unidad para las presiones. Muy bien, ya que tenemos el análisis bidimensional para saber de dónde sale el Pascal, pues ahora apliquemos un prefijo para hacerlo un poco más simple. Dividámoslo entre 100, ¿cierto? Vamos a pasar la coma 3 veces hacia atrás y nos queda 39,02 con el prefijo kilo pascal. Muy bien, eso para la presión manométrica. Ahora, paso 3. Tenemos nosotros el cálculo de la presión absoluta. La presión absoluta, ¿qué sería? La presión absoluta dentro de aquel cilindro sería la suma de la presión atmosférica, la que les dije que era una constante, y la presión manométrica, la cual fue ejercida por aquel pistón. Entonces, vamos a sumarlo. Como ambos lo tenemos como kilopascales, podemos hacer la suma, no tenemos que cambiar las unidades porque son equivalentes. Ahora, aquella suma nos daría un valor de 140,345 kilopascales, y esa sería la presión absoluta. Estos dos resultados son acordes al libro, y habiendo dicho eso, ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios alguna duda, como siempre, hasta la próxima, así que...